Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy, tomando un poco el testigo del anterior episodio en donde hablamos de aquellos ilustres y famosos cambios en el reglamento que se llevaron a cabo en 1970, hoy queremos contar un poco más cómo es ese difícil equilibrio entre las diferentes partes que están implicadas en el campeonato del mundo. Cómo es ese matrimonio de conveniencia que ahora mismo se vive en MotoGP y cómo se vivía en el pasado esa relación entre la federación, los fabricantes, los organizadores de carreras. Este es el episodio de hoy. Bienvenidos a Historias del Paddock. Pues sí, podemos decir que el mundo de las carreras al más alto nivel, el Mundial de MotoGP, es más o menos un matrimonio de conveniencia, porque hay que poner de acuerdo a muchas partes y muchos actores implicados. Está por un lado la Federación Internacional, que es la rectora del deporte motociclista, está por el otro lado Dorna, que es el promotor que se encarga de organizar el campeonato, están los equipos, que es la Asociación Internacional de Equipos, que es el IRTA, que es la que suministra personal y participantes a la competición, y está por otro lado la MSMA, la Asociación de Fabricantes, que son los que producen y realizan estas motos con las que compiten los equipos. Poner a todos de acuerdo, poner a todos en conjunto, no es una tarea sencilla, pero la buena marcha y la buena armonía entre todos permite que el campeonato salga adelante. En el pasado había muchas más diferencias, muchas más dificultades, pero hoy en día prácticamente es muy difícil diferenciar el punto de vista de un promotor del punto de vista de un fabricante. Hay una confluencia y hay un punto de vista común con sus fricciones, con sus diferencias, con sus puntos de discusión, pero que al final siempre terminan llegando a buen puerto. En el pasado la historia era bien diferente y se imponía de una forma mucho más rígida desde la Federación Internacional. Eh, Ahora mismo en MotoGP impera el criterio de la unanimidad en cuestiones de reglamentación y de reglamentación técnica, básicamente. Tienen que estar todos los fabricantes de acuerdo para que se aplique esa norma, y si no se consigue esa uniformidad es cuando entonces llega la decisión por parte del Permanent Bureau, que es la entidad que vela por los intereses del deporte, que forman la Federación y Dorna y toman las decisiones definitivas y sobre las que se tienen que adaptar todos ellos. Pero bueno, esto es ahora. Antes la historia era bien diferente. Hasta 1992 la organización del campeonato dependía exclusivamente de la Federación Internacional y en el pasado era una estructura mucho más rígida, mucho más jerárquica de lo que podemos conocer hoy en día. En los inicios del campeonato, la Federación Internacional, la FIM, que vio la luz a finales de 1949, en su mayoría estaba formada por un buen número de militares, con lo que tenían una rigidez y un nivel de exigencia muy elevado y no permitían ningún tipo de injerencia en sus asuntos. Eso les llevó, por ejemplo, a prohibir el uso de los motores comprimidos, la sobrealimentación, que ya era una técnica desarrollada en los años 30 y que estaba presente en muchísimos fabricantes de los que estaban implicados en la competición en aquellos años. Pero cuando se retomó la actividad después de la Segunda Guerra Mundial, la FIM fue tajante y se negó a aceptar ese tipo de motores. Hay que comprender que básicamente en aquellos años precarios y de dificultad después de la guerra había unas enormes carencias en muchos sentidos y había una tendencia a ajustar los costes y a no disparar el coste, el precio de desarrollar motor de competición. Por eso se simplificó y se fue a unos reglamentos más básicos. Pero en otras cosas más sencillas, más aparentemente menos costosas, como eran los famosos carenados Dustbin, aquellos enormes carenados grandísimos que cubrían las motos en los años 50 y que resultaron muy efectivos en cuestión de velocidad máxima, pues también fue muy tajante la FIN y los prohibió a partir de 1957, pero en este caso con una argumentación mucho más sólida, que era que resultaban peligrosos porque hacían las motos algo inestables a alta velocidad. Bueno, la FIN en cualquier caso siempre estuvo buscando, aplicando criterios rigurosos en materias de seguridad a la hora de desarrollar el reglamento técnico
y el desarrollo de las motos de competición durante aquel periodo. La segunda mitad de los años 50 fue un periodo convulso, hubo un gran desarrollo técnico, pero también muchas vicisitudes, porque, por ejemplo, hubo mucha influencia externa de situaciones que se dieron fuera de la competición. Terrible edición de las 24 horas de Le Mans de 1955, en la que falleció en un accidente Pierre Lavange y 82 espectadores, sentó un terrible precedente en el mundo de la competición. Por ejemplo, eso hizo que la Federación Suiza decidiera prohibir las competiciones motociclistas en su país. Y Suiza era uno de los pioneros del motociclismo, fue una de las naciones presentes en prácticamente todas las ediciones del Gran Premio de Europa en los años 20, del Campeonato de Europa en los años 30 y en el arranque del Campeonato del Mundo desde 1949. Se empezó a cuestionar la peligrosidad de la categoría de 500, si era necesario que esas motos ya tan potentes, que alcanzaran esas velocidades tan altas, no debían someterse a algún tipo de limitaciones. Se plantearon muchas alternativas, incluso limitar el campeonato a la categoría de hasta 350, que no hubiera motos de más cilindrada. Fueron muchas las cosas que se barajaron en aquellos años de finales de los 50 y se buscó incluso alguna alternativa para desarrollar un campeonato, una competición con motos más básicas, y esto fue lo que propició que en 1959 se pusiera en marcha una competición denominada la Fórmula 1. En 1958, la Federación Internacional se plantea todo tipo de actuaciones, porque con la retirada de los fabricantes italianos, MV Agusta se había quedado en solitario y tenía un dominio realmente absoluto sobre la categoría de 500. Aparte de que no era una buena imagen para el campeonato, ese dominio de Surtees, que lograba ganar las carreras con una ventaja media de 40 segundos, pruebas que realizó esa temporada, la superioridad de MV llegó a situaciones ridículas. Por ejemplo, en el Gran Premio de Suecia de 1958, que se disputó en el circuito de Mora, MV Agusta no participó porque su gran camión, que era el despliegue magnífico y espectacular que hacía MV Agusta en las carreras, un enorme camión donde transportaba todo su material, pues ese camión no cabía en el ferry que trasladaba a los equipos desde el continente hacia la península escandinava. Y solo decidió correr en 125 y 250. Es una situación casi ridícula, pero eso daba una muestra de la diferencia de potencial entre MV y el resto de los competidores. Y como eso no era bueno para el deporte, aparte de todas las cuestiones de seguridad y todos los planteamientos que se habían realizado sobre el tema, pues empezaron a cuestionar si era necesario cambiar en la reglamentación, cambiar las categorías, hacer una transformación en el campeonato. Entonces se plantearon hacer un campeonato que se denominaría campeonato de Fórmula 1 y de Fórmula 2, englobando las motos en función de su cilindrada. Finalmente la idea no cuajó mucho, pero se decidió que en 1959 hubiera en cada Gran Premio hubiera al menos una carrera de Fórmula 1 en la que se incluyeran unas motos derivadas de producción con una producción mínima de 50 unidades y que serían como las abuelas de las Superbikes que conocemos actualmente, ¿no? Era una moto más asequible para los pilotos, para los técnicos, más limitada en cuanto a prestaciones, pero que ofreciera un espectáculo deportivo interesante. Y ese fue el concepto que se desarrolló a partir de 1959 durante esa temporada en el Campeonato del Mundo. La idea de este campeonato de F1, de Fórmula 1 motociclista, no funcionó muy bien porque tampoco estaba muy claro qué motos podían incluirse. Por ejemplo, Ducati homologó sus modelos de 125 y 175 en la clase F1, y luego el Comité Técnico Internacional también se estaba planteando homologar la NSU 250 Sportmax y la BMW RS 500. Claro, había una diferencia de cilindrada y prestaciones notable incluso entre las motos de serie. No era una cuestión muy clara y muy definida ese reglamento, por eso durante 1959 este campeonato no fue realmente un campeonato, sino que estas carreras se incluyeron en el calendario del Mundial como carreras independientes que no puntuaban para ningún tipo de campeonato. Y el seguimiento que hubo de esta competición pues fue bastante limitado, porque realmente hubo pocos circuitos donde se acogieron carreras de F1. En el Tourist Trophy de la Isla de Man
es el único sitio donde hubo 2 carreras, para la categoría de 350 y para la categoría de 500, y después en las carreras de Assen, de Spa y de Kristianstad en Suecia, hubo también carrera de 500, de Fórmula 1, con la cilindrada de 500. En Italia, en teoría, también tendría que haber habido una carrera de Fórmula 1, pero en su lugar los organizadores italianos decidieron convocar, como venían haciendo habitualmente, una carrera de campeonato italiano en las categorías de 125, 175, con lo que vemos que primero no había un seguimiento por parte de los promotores. Segundo, los fabricantes, lógicamente, se habían encontrado con esa patata caliente que no sabían cómo abordar. De hecho, en el Tourist Trophy, una de las cosas de las que alertó la propia organización de la carrera es que los fabricantes británicos no iban a tener tiempo de adaptar su producción, sus motos de producción a ese reglamento, a esa nueva normativa, y por lo tanto era poco probable que hubiera suficientes inscritos. El hecho es que, bueno, se hicieron, como digo, 5 o 6 carreras con pocos inscritos, con participantes habituales del Mundial, pilotos destacados de la competición, oficiales incluso en algún caso, pero realmente el resultado es que la competición no cuajó, aquellas carreras no terminaron de tener su sitio, la Fórmula 1 motociclista pasó sin pena ni gloria, y Pierre Nortier, que era el presidente de la Federación Internacional en su momento, dijo: vamos a dejar las cosas como están, y la categoría de 500 se mantuvo, a pesar de ciertos vaivenes, como la clase reina y la más importante de la competición, y así sería hasta 2001, hasta 2002, cuando entró en escena MotoGP. A partir de ese momento, bueno, todos conocemos más o menos cómo se ha ido desarrollando el campeonato. Un campeonato que hasta los años 70, 80 ha tenido poco representación oficial, los años 70 sobre todo fábricas italianas, los fabricantes japoneses en 500 y Kawasaki en 250-350, y en los 80 es cuando ya sí que hay una presencia más masiva, más mayoritaria de equipos oficiales, de nuevo unas estructuras consolidadas, y que de hecho los fabricantes mostraron su total apoyo a este campeonato de la Federación Internacional cuando se produjo el conflicto de las World Series, el campeonato alternativo que quiso poner en marcha Kenny Roberts, que fracasó porque, entre otras cosas, fueron los propios fabricantes los que decidieron darle la espalda a las World Series, apoyar el Campeonato del Mundo de la Federación Internacional y mantener las cosas como estaban, como decía el presidente Nortier en su momento: dejemos las cosas como están. Así siguieron, así evolucionaron, hasta que, como ya sabemos, se hizo necesaria la entrada en escena de patrocinadores, de promotores, de una organización profesional y no tan amateur como podía llegar a ser la Federación Internacional. Y en el curso de estos más de 30 años ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando el campeonato y cómo se ha conseguido que todas las partes implicadas, federación, promotor, equipos, fabricantes, terminen remando todos en la misma dirección. Esperemos que la situación un poco delicada por la que está pasando MotoGP, con estos problemas por parte de los fabricantes japoneses, termine solucionándose, terminen llegando a un acuerdo todas las partes para conseguir que de nuevo MotoGP recupere el esplendor que siempre ha tenido, pero con la presencia fuerte y consolidada de los fabricantes japoneses, que es que buena falta hace. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues bueno, espero que os suscribáis, que compartáis nuestro canal, nuestro contenido. Si queréis recibir las notificaciones, dadle a la campanita para estar al tanto de todo lo que vamos subiendo. Y nada más, os esperamos la próxima semana, en el próximo episodio, y hasta entonces, que paséis buenos días. Hasta luego.